queridos amigos? Con ustedes, Paul Rosas, coordinador del Centro de Expresión Oral. ¿Y tú qué me cuentas? Hoy vamos a conversar y seguir con esta ronda de conferencias, de sesiones, hablando sobre las claves para ser un buen orador, el camino a seguir. El tema que vamos a abordar en esta oportunidad es la habilidad oratoria. Muy bien, hoy día, como está allí en la pantalla, vamos a hablar de 4 puntos. Y quizás me tome más tiempo uno que en el otro, pero los 4 son muy importantes. Tanto así que les recuerdo que el día de mañana a las 8:30 de la tarde vamos a hablar básicamente del miedo escénico. Eso lo voy a comentar más adelante al cerrar la exposición de hoy. Bien, hoy vamos a conversar sobre y vamos a iniciar con esta pregunta que muchos se realizan, ¿verdad? El orador nace y se hace. Hoy día vamos a aclararlo por qué. También vamos a conversar sobre el miedo escénico y que efectivamente este miedo escénico es controlable. Es controlable. También vamos a abordar que los oradores se equivocan y vamos a explicar cuáles son los errores comunes que cometemos cuando salimos frente a un escenario, cuando estamos hablando frente al público. Y finalmente, vamos a explicar por qué la imagen es tan importante, tan crucial. Muy bien, vamos a empezar entonces explicando lo siguiente. Muchos de nosotros, queridos amigos, tenemos esta duda, ¿verdad? Si al hablar en público es una técnica que se puede enseñar, entonces se puede aprender. Y si se puede aprender, se puede entrenar. ¿Qué es lo que mejor debemos de realizar? Es practicar todos los días. Cada persona tiene diferentes habilidades para hablar en público. Hay que saber descubrirlas, desarrollarlas, potenciarlas y aplicarlas adecuadamente. Cuando nosotros tenemos que hablar en público, muchas veces nos sentimos cortos, sentimos una cierta sensación de vértigo, de impotencia, incluso de miedo. Notamos eh, que a lo mejor se nos contrae los músculos, ¿no? Como diría en una serie de televisión muy conocida por cada uno de nosotros, se nos agarrotan los músculos, se nos secan los labios. Por eso es muy importante la hidratación. Es muy importante la hidratación. ¿Y cuánto de nosotros nos hemos preguntado cómo hay personas que son capaces de expresarse también en público? ¿Cómo lo hacen? Entonces, esta duda, ¿el orador nace? ¿El orador se hace? Hablar en público es una técnica como lo estaba mencionando. Por ello, ciertamente se puede aprender, asimilar, enseñar. Entonces, si ocurre todo esto, si uno puede enseñar esta técnica, si uno luego lo puede aprender, posteriormente lo vamos a poder entrenar. Entonces, ¿cuál es la clave? Practicarlo. Ciertamente se nace con la capacidad, ojo con eso, escuchen bien, ciertamente se nace con la capacidad de poder desenvolverse en público. ¿Eso es válido? Claro que sí, es un talento, es un don, que algunos nacen con esa capacidad. Sin embargo, es entrenable, es enseñable, es practicable. Entonces, va a depender de cada uno de nosotros que podamos ir perfeccionando técnicas, ir usando herramientas, ir adquiriendo un abanico de posibilidades, de recursos
que me permitan a mí estar frente a un escenario. Bien, no solo estas personas, muchos de ellos nacen con esta habilidad, pero no solo se expresan bien, sino que consiguen atrapar a toda la sala con su buena oratoria, con su buena elocuencia. Ciertamente, queridos amigos, un buen orador, un buen ponente, es aquel que mantiene desde el primer segundo la atención de todos los asistentes. Consigue engancharlos con un magnetismo que les hace, que no los deja ni siquiera parpadear, como diría la canción de Pablito Ruiz, ¿verdad? Entonces, por lo que te estoy explicando, es muy importante que entendamos esto. Eh, lo cierto que hay personas, efectivamente, hay personas que nacen con esta habilidad, con este don de poder comunicarse, digamos, con este don comunicativo, que de una u otra manera les va a permitir a ellos explicarse bien, explicar cualquier asunto con facilidad, con una gran capacidad de transmitir, de comunicar. Cuán difícil se le hace a otros poder comunicar lo que uno está pensando, lo que uno está sintiendo. Y lo veíamos en una de las sesiones anteriores, ¿verdad? Yo no quise decir eso. ¿Cuántas veces hemos escuchado o nosotros hemos dicho? ¿No? No era lo que yo quería, no era lo que yo estaba pensando. No sé cómo poder ir argumentando mis ideas. Yo tengo un gran proyecto, pero no sé cómo explicarlo a la junta directiva. Entonces, ahí hay una gran dificultad en transmitir exactamente lo que queremos. Todos, amigos, todos somos capaces de hablar, pero efectivamente no todos podemos hacer llegar efectivamente, con certeza, con eficiencia, dirían algunos, el mensaje que quiero transmitir. Para ello, aparte de tener un claro don innato, hacen falta técnicas de oratoria, técnicas que te permitan y herramientas para hablar en público. Lo primero, hay que dejar de lado los complejos, esas creencias limitantes que nos dicen, tú no puedes, para ti es muy complicado, mira cuánta gente hay, y si te equivocas, no la haces. Dejemos de lado todos esos pensamientos negativos, todos esos complejos a lo mejor de sentirnos inferiores y empecemos a aumentar la seguridad en uno mismo. Como, por ejemplo, hace ensayos frente al espejo, hace ensayos frente a personas de confianza. Refuerza tu lenguaje no verbal. Habíamos hablado en las sesiones anteriores lo importante que es el lenguaje no verbal. Este último, el lenguaje no verbal, realmente es muy importante en la hora de proyectar ¿qué cosa? Confianza. En la hora de transmitir ¿qué? El mensaje. Incluso, amigos, es más importante que hasta las palabras que tú y yo podamos decir a lo largo del discurso. El lenguaje corporal va a confirmar el mensaje que yo tengo. Entonces, esa es la ecuación. Las palabras, la voz, el lenguaje no verbal, el lenguaje corporal, me da el mensaje por completo. Por lo tanto, quiero dejar en claro este punto, un orador ya tendrá ciertamente mucho camino avanzado, mucho ganado, si tenemos ciertas tablas, ¿verdad? Ciertas habilidades, cierto don, ciertas herramientas y competencias para hablar en público. Pero también pueden conseguirse, como lo estoy mencionando, a base de ensayo, técnicas de perfeccionamiento, ejercicios
que van enfocados a mejorar y potenciar la voz, a mejorar y potenciar 5 elementos para una buena locución, por ejemplo, la dicción, el ritmo al momento de hablar, la impostación de la voz, la vocalización y la fluidez en el mensaje. Muy importante de ejercitar estos elementos. Yo quiero que, y aquí viene un ejemplo, ¿no? Que pienses en esa primera vez. ¿Cuántos de ustedes saben manejar auto o saben manejar bicicleta? O de adolescentes, de niños, aprendieron a manejar pues un skateboard, un scooter, patines, etcétera. ¿Cuántos de ustedes? Piensa en esa primera vez que te subiste a este auto y lo manejaste a lo mejor sin tener idea de cómo se hacía, ¿no? Eh, Había terror, ¿verdad? Yo recuerdo la primera vez que ya con los conocimientos teóricos, la primera vez que me subí al volante, no te miento, yo iba a 20 kilómetros de velocidad, súper lento, ¿no? Y con las dos manos bien, bueno, como debe de ser, con las dos manos bien tomadas, pero generalmente uno se pone tenso, porque la primera vez da terror, pero luego, ¿qué te hace? ¿Qué te supone conducir cada día? Ya no te da terror, ya no te ocasiona esos nervios. ¿Y sabes por qué? Porque ya has aprendido a manejar, a usar el volante, a guiarte en el camino. Ya conoces el terreno, ya sabes a lo mejor por dónde ir, ya sabes el camino que debes de recorrer. Y eso es un elemento muy importante, porque te aporta a ti tranquilidad, esa tranquilidad que necesitas para hacer este ejercicio de conducir sin ninguna preocupación, sintiéndote capaz. Incluso muchas veces disfrutas de manejar. Pones tu música, vas cantando, ¿verdad? Con la oratoria, queridos amigos, ocurre exactamente lo mismo. Este arte de hablar en público, este arte de comunicar, ocurre exactamente lo mismo. Conforme lo hagamos, conforme vayamos aprendiendo cómo se usa esta máquina que es la voz, cómo se usa estos elementos no verbales, que es todo el lenguaje corporal, vamos a ir agarrándole el gusto más que el miedo. Y aquí vamos a entrar al otro punto, al miedo escénico. Este es un elemento, ¿ya?, que tenemos que tener en cuenta. El día de mañana vamos a dar un conversatorio muy importante respecto a esto, así que todos están invitados. Bien, ¿qué podemos decir del miedo escénico? El miedo escénico es controlable, con algunos consejos, identificando cuáles son las causas, identificando cuáles son los síntomas que yo debo de saber, porque tengo que conocer también mi cuerpo, saber cuáles son los síntomas a las cuales yo estoy expuesto, que de una u otra forma me están indicando que esta situación me está dando miedo a la cual me estoy enfrentando. Y poder realizar las recomendaciones y los consejos que hoy también te voy a dar algunos al detalle. El miedo escénico generalmente, ya sea por las experiencias vividas, nuevamente regresa este concepto de las creencias limitantes, eliminar del todo el miedo de hablar en público. Tenemos que tener claro, no es el objetivo alcanzar. Siempre va a haber esos nervios iniciales, sobre todo en los primeros minutos. Pero superar el problema de la ansiedad que genera al hablar en público se logra con objetivos reales, con objetivos claros, con objetivos puntuales. El miedo de hablar en público
realmente va a ser un problema e incluso es una gran dificultad para muchas personas. Yo conozco grandes profesionales, muy buenos en su especialidad, geógrafos, abogados, docentes, escuchen, docentes, y ahora te explico por qué. Eh, y eso es independiente, amigo, al nivel social, al nivel profesional. Una de las cosas que más va a preocupar a los oradores justamente es esto. Son estos nervios que uno siente a consecuencia de algunos detalles. Por ejemplo, ¿cuánta gente va a estar hoy día en el Zoom? ¿El auditorio va a estar lleno o no va a estar lleno? Esta noche me toca hablar, dar las palabras iniciales en la cena de gala por fin de año, por ejemplo. Más de 2.000 trabajadores. Todos me van a estar viendo. Obvio, si tú vas a dirigir las palabras iniciales, te van a ver. ¿Quiénes son los miembros del jurado? ¿Quiénes los conforman? Estoy sustentando la tesis, ¿verdad? Y los miembros del jurado y el público, ¿cuánto saben del tema? Y si me hacen una pregunta que no sé responder, y si estoy en un debate, para el ambiente, por ejemplo, político o académico también, preguntas como, eh, ¿qué argumentos habrá preparado el equipo contrario o mi adversario? ¿Y mis argumentos serán sólidos? Y si me quedo en blanco, ¿cumpliré las exigencias del público? Amigos, son demasiadas dudas, son demasiadas incertidumbres, pero todas estas incertidumbres lo único que provocan son una serie de síntomas, ¿ya? Que entre otros, por ejemplo, temblor en las piernas, temblor en las manos, eh, un nudo en la garganta, se te seca la boca, hay un exceso en la sudoración, incluso el ritmo de la respiración, hay una cierta de arritmia, el ritmo cardíaco aumenta, empezamos a tartamudear, la voz empieza a temblar, incluso, incluso hasta problemas y molestias gastrointestinales tenemos. Esa noche, esa tarde, en la cual nos toca hablar en público, a algunos hasta se les suelta el estómago. Perdemos la concentración, todo esto le puede pasar hasta al mejor orador. Si es que a lo mejor no tenemos en cuenta algunas herramientas que hoy vamos a explicar también. ¿A qué le tenemos miedo, queridos amigos? ¿Hacer el ridículo? De repente algunos me dirán. ¿No saber responder a las preguntas del público? ¿Quedarnos en blanco? ¿No saber qué decir? ¿No estar a la altura del jurado? ¿No estar a la altura del público que me está escuchando? ¿Son especializados en el tema? ¿Aburrir a mi audiencia? ¿Hablar todo de una forma lineal? ¿No cuidar el ritmo, la modulación? ¿No saber impostar la voz? ¿No saber cómo cautivar la atención de mi público? ¿Sentir nervios frente a todo esto? ¿A qué le tenemos miedo, queridos amigos? ¿Mm? Por tanto, es importante primero conocer las causas que a cada individuo, es decir, las causas que a ti te pueden causar miedo no son las mismas que a Mariela le puede causar miedo, no son las mismas que a Carmen, que a Jenny le pueden causar miedo. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, eh, tenemos primero que conocerlas. Luego, para poder prevenirlas, para poder controlarlas, de tal manera
que en vez de que aumente mi nerviosismo, aumente, ¿qué cosa? Mi tranquilidad, mi confianza, mi seguridad. Principalmente existen dos causas fundamentales que inciden en que se acreciente el miedo de hablar en público. Lo primero, y parece mentira, pero es real, lo primero es la ignorancia y lo segundo es la inseguridad. ¿Por qué digo la ignorancia? Porque de repente no nos hemos preparado adecuadamente, no nos hemos documentado, no hemos leído a profundidad el tema al cual vamos a debatir, el tema al cual vamos a explicar en la asamblea, en la comunidad, en la audiencia. Y la inseguridad, pues, se afronta con algunas técnicas de autocontrol, principalmente de autocontrol, de concentración en uno mismo. Hay una técnica muy importante que se aprende también a través de la psicología positiva, que es pues la exposición. De esto vamos a entrar más al detalle, ¿no? Más adelante, ¿ya? Por otro lado, queridos amigos, hay un pequeño temor al hablar en público, que es incluso, yo te diría, necesario y productivo. Es un temor que ciertamente lo puedes controlar. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enfrentamos a una situación en la cual vamos a ser el punto, vamos a ser el centro de todo, ya sea hablar en público, en un auditorio, frente a una pantalla, una entrevista de trabajo, un examen, la sustentación de la tesis, la presentación de un proyecto en el trabajo, etcétera, etcétera, un evento social, el que fuera, ¿ya? Eh, estos miedos, este temor inicial en los primeros minutos, nos dan un sentido de alerta en los reflejos. Por eso que es importante también y productivo sentir estos nervios iniciales, porque nos ayudan también a concentrarnos mejor. Nos ayudan a concentrarnos mejor. Porque claro, o sea, tampoco podemos estar del todo relajados cuando estamos hablando en público. Tenemos que estar enfocados también, ¿sí? Es, incluso es un estímulo natural. Es un estímulo natural. Una vez asumido, amigos, que este nerviosismo inicial es inevitable, es parte de, lo que hay que evitar es que sea de forma exagerada, que se mantenga a lo largo de toda la intervención, porque esto definitivamente va a bloquear al orador. Bien, rápidamente, algunos consejos que a ti y a mí nos permita pues controlar este miedo escénico cuando estamos debatiendo a lo mejor. Primero, hay que reducir a lo mínimo la incertidumbre. Lo habíamos hablado, ¿verdad? En la sesión anterior, cuando hablábamos de conocer a nuestro auditorio, saber quiénes nos van a escuchar, qué tipo de lenguaje verbal o no verbal yo puedo usar frente a ellos. Acuérdense los 3 tipos de aprendizaje que hablamos en la sesión anterior, ¿verdad? Luego, definitivamente la preparación, la información nos da mucha seguridad. El conocimiento, amigos, nos va a dar seguridad en el tema. Eso es muy importante. Entrenarnos, practicar, también es un elemento que no debemos de dejar de hacer. Muchos piensan, no, si yo ensayo demasiado me va a quitar naturalidad. Al contrario, te ganas un elemento muy importante, que es la espontaneidad. Hay que ensayar, hay que practicar. Eh, Luego, racionalmente, tú te tienes que preguntar, ok, ¿a qué le tengo miedo? Realmente, ¿a qué le tengo miedo? ¿A quedarme en blanco? ¿A la crítica? ¿Al fracaso? ¿A qué le tengo miedo? Físicamente, el miedo, amigos, físicamente se da a conocer a través del lenguaje no verbal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en esto. La gente lo percibe
Y nosotros también tenemos que aprender a escucharnos cuando se seca la garganta, cuando se aceleran las palpitaciones, cuando hay este temblor en las piernas, ¿ya? Em, y si llega a ocurrir, porque a lo mejor pues es propio de la situación frente al momento que estamos eh, pasando en esa situación, pues, ¿saben qué? No hay nada más que aceptarlo de forma natural, respirar profundamente, sentir que el público y el lugar, reconocerlo como si fuese un ambiente y un público que a mí me parezca y me haga sentir familiar. Algunos otros consejos ya técnicos que también lo vamos a aprender básicamente y les recomiendo poder pues llevar un taller de expresión oral como el que estamos dando en el centro de información que nos van a ayudar a realizar estas técnicas, por ejemplo, técnica de relajación, técnica de control y relajación mental también. Esta técnica de sustituir ideas es muy importante. Esta técnica de actitud mental positiva es muy necesaria. El AMP, que lo veremos cuando se aborde el lenguaje corporal, ¿verdad? AMP, actitud mental positiva, cuando estamos desplazándonos hacia el escenario, en vez de estar diciéndonos a nosotros mismos, no, tú puedes, qué roche, qué miedo, qué va a decir el público, mira que está el rector, mira que está el decano, mira que está ese predicador, tú qué vas a decir frente a todo ese público, etcétera, etcétera. No, al contrario. Igual que la ansiedad es contagiosa, una actitud positiva también contagia. Y ya no hay tiempo para explicártelo mejor, pero existen unas neuronas llamadas las neuronas espejo que de una u otra forma te ayudan a ti y a mí cambiar incluso hasta la actitud, hasta la postura frente a un tema. Eso ya lo vamos a ir abordando de repente mejor, pero nos ayuda a controlar muchísimo el estrés. Inicio, hay una técnica que se llama inicio y conclusión de la intervención, también muy necesaria que la podamos aprender y ensayar. El esquema mental claro es muy importante. Aquí, por ejemplo, eh, todo lo que nosotros podamos de una u otra forma tener como objetivo fundamental en un debate, por ejemplo, es conocer nuestros argumentos, ¿verdad? Que de una u otra manera van a defender la tesis, la idea que yo tengo por plantear. Por lo tanto, pues, nunca debemos de perder el objetivo. Cuando nosotros, si lo habíamos hablado en la sesión anterior, cuando nosotros estamos frente al público, tenemos que tener un objetivo claro. No podemos desviarnos del tema. No podemos empezar argumentando una idea y después salir por otra cosa. Por eso que es muy importante ensayar, tener un esquema mental claro de todo el panorama de mi argumentación, de mi desarrollo del mensaje. ¿Sí? Amigos, es muy importante que no se pierdan el programa de mañana, ya porque ahí cuando estemos hablando con estos especialistas, con el psicólogo, con el coach, con la profesora de teatro, con la musicóloga, que es profesora también de canto en sí. Gente que tiene diferente posición y punto de vista porque ha estado en un escenario y grandes escenarios. Vamos a hablar sobre qué es realmente el miedo escénico, a qué tenemos miedo cuando hablamos en público, cuando nos exponemos frente al otro, si realmente el público, mi audiencia, influye o no influye en el miedo escénico, cuáles son las causas, cómo superarlos, ellos también nos van a dar algunas recomendaciones al respecto. Aquí rápidamente vamos a pasar a otro punto muy importante que ustedes se tienen que tener en cuenta. El orador también se equivoca. Los errores forman parte de la probabilidad humana, o sea, convive con nosotros el factor error, ¿verdad?
Y estando aquí, la idea tampoco es decirte que tienes que tener una presentación perfecta. Ni siquiera aspiramos a eso. Sino, lo que tenemos que aprender es el cómo reaccionar ante una falta, ante un fallo, ante una equivocación, ante un error. Ahí, amigos, en esa habilidad, en ese recurso, radica la habilidad oratoria, la experiencia, las técnicas que pueda dominar y las herramientas que pueda tener el orador. Saber cómo, por ejemplo, reaccionar cuando nos equivocamos y tarareamos. Cómo reaccionar cuando nos trabamos. Me parece que fue nuestra amiga, y creo que hoy día no está, nuestra amiga Pabla, que en la sesión anterior, docente universitaria de una universidad en Paraguay, nos comentaba en la sesión anterior, ¿verdad? Eh, este ejemplo, o sea, no pasa nada si no sabemos la respuesta. No, no tenemos que saberlo todo en ese momento. Y lo mejor es decirle al público, ok, vamos a prolongar esta respuesta para después. No necesariamente debemos saberlo todo. Anoto tu respuesta, tu pregunta, y yo me comprometo en investigar, en estudiar el tema y te doy una respuesta clara. Es válido, es válido. Muchos oradores incluso, y lo mencionaba anteriormente, creen que ensayar nos va a quitar naturalidad en el discurso. Eso es falso, es falso. Hay que practicar, hay que ensayar, hay que escribir, hay que hacer un esquema. Sin embargo, muchos otros expertos indican, y lo que se estaba mencionando, que hablar en público generalmente pues es un arte que se aprende con la práctica. Y la práctica nos ayuda a ganar espontaneidad, naturalidad, seguridad, confianza, etc. Hay un psicólogo llamado Nick Morgan, un gran orador, autor del libro Da tu discurso y cambia el mundo. Es el título del libro, un título realmente muy potente. Él nos explica ahí, su principal tesis dice, lo que ocurre cuando no practicas, y ojo con eso, ¿ah? Mira lo que pasa cuando no practicamos, cuando no ensayamos. La actitud corporal, ¿ya? No va a estar en sintonía con tu ánimo. Si ese ánimo es de nerviosismo, porque a lo mejor no me preparé, porque una pregunta me desenfocó, eh, etcétera, etcétera, entonces ese ánimo de nerviosismo es lo que vamos a transmitir en la audiencia a través del lenguaje corporal. A través del lenguaje corporal. Entonces, nuestro lenguaje corporal, queridos amigos, nos va a delatar si es que no nos preparamos. Incluso este gran consultor revela que es muy importante la preparación, el conocimiento previo, ¿sí? Es muy necesario. Entonces, a ver, ¿qué más podemos mencionar respecto al tema? Muchas veces, pues, cuando estamos frente a n número de personas, independientemente del número, pero mientras más personas, a veces más nervios hay, ¿no? Eso ha pasado. Tenemos que ser conscientes que todo el tiempo, ¿ya? De una u otra forma, el público nos va a estar evaluando. ¿Cuánto sabemos del tema?
y al final va a decidir si quiere o no escucharnos, en relación a que si tú realmente tienes un mensaje que a este público le sea valioso, ¿ya? Entonces, es muy importante, eh, por ejemplo, si no hay un contacto visual con el público, alguien se salió y me está pidiendo volver a entrar. Muy bien, vamos a admitirla. Si no hay este contacto visual con el público, si por ejemplo tenemos una mala dicción, si no hay una adecuada fluidez, si no hay una buena vocalización en mi discurso, va a hacer que la audiencia pierda el interés rápidamente, rápidamente. Y aquí te voy a compartir 10 errores comunes, 10 errores comunes que muchos cometen o cometemos cuando hablamos en público. El primero, adoptar una postura tímida, desanimada. El lenguaje corporal cuando estamos tímidos, desanimados, cabizbajos, se nota. Entonces, es la primera impresión que provocas con tu postura. Se nota que sabes de lo que hablas. Se va a notar que sabes de lo que vas a hablar. Entonces, tu lenguaje corporal, amigos, tiene que ser también el reflejo de ello. Una postura firme, ¿verdad? Con seguridad. Muy bien. ¿Qué debemos de hacer? Pues, si estamos identificando esta situación, el respirar profundo, el aplicar la respiración diafragmática, que la puedes aprender también en el taller, nos va a ayudar a generar esta postura en la cual estamos hablando. Otro error es no tener una estructura clara. Salir y hablar de lo que se me ocurra. Jamás hay que improvisar. Si no contamos con una estructura y sobre todo si no sabemos hacia dónde deseamos llevar al público con el mensaje, con el tema que estamos abordando, es un gran error que se pueda cometer. ¿Sí? Hay que tenerlo en cuenta. Entonces, perder el contacto visual con el público. Eso también es un gran error. ¿Ya? El excesivo uso exagerado del lenguaje corporal, el excesivo uso de ademanes o el carecer de ellos también, que me hablen así, rígido, como un robot, sin vocalizar frente a la pantalla, es un gran error. No se genera este vínculo, esta cercanía con el público. Hay que tener cuidado con eso. Hablar con un tono de voz bajito, muy bajo. Entonces, pues, la voz tiene que notarse firme, enérgica, amable, tener la finalidad y la capacidad de transmitir seguridad a nuestra imagen. Descuidar la entonación es un elemento muy importante. Decir frases con una emoción distinta en cada momento y ocasión del discurso, de una u otra manera que marque efectivamente el objetivo que yo quiero dar a conocer. Lo había mencionado anteriormente, hablar con un ritmo adecuado es muy importante, ¿sí? La mala dicción. ¿Qué es la dicción? Pues justamente la dicción, queridos amigos, es no saber usar las palabras, ya sea de forma escrita o de forma oral, en mis oraciones con coherencia. Eso es la dicción. Entonces, cuando hablamos de una mala dicción, pues es muy importante que debemos de ir mejorando. ¿Cómo? Con la lectura en voz alta. Es un elemento que nos ayuda a tener y mejorar nuestra dicción con el tiempo. Otro punto muy importante es que nosotros pues proyectemos que no conocemos del tema o reflejemos poco liderazgo y seguridad con respecto al tema. Son elementos que hay que tener en cuenta.
Son elementos que hay que tener en cuenta. Ahora quiero abordar también sobre la importancia de la imagen, porque la imagen importa. ¿Cuál es la imagen que ofrecemos? ¿Cuál es la imagen que ofrecemos? La imagen, queridos amigos, de una u otra forma, ¿ya? Es pues eh, tener el conocimiento y la apariencia también de confianza al público según sea el caso. Es decir, mi imagen va a dar confianza al público. A través de la imagen, no solamente la forma en que he visto, sino que esté peinado, acicalado, uñas cortadas, bien aseado, bien bañado, etcétera, etcétera, va a dar también confianza al público. Hay una teoría, esto se trabaja mucho en comunicaciones, mucho también en arquitectura, en diseño, la teoría del color. Cada color psicológicamente tiene un impacto interior en cada uno de nosotros, pero también un impacto exterior. Por ejemplo, la ropa y los colores dicen muchísimo. Si yo quiero transmitir una imagen clásica, uso blanco y negro. Hago esta combinación. Si yo quiero transmitir liderazgo, autoridad, por ejemplo, uso rojo y negro. En los varones, por ejemplo, el usar la corbata de color rojo, transmito autoridad y liderazgo. Si yo quiero mostrar un estilo de sotificación, ¿no? Así se dice, el negro y el gris. El negro y el gris ayuda muchísimo. Ya, por ahí alguien me quería ayudar, muy bien, agradezco. Luego, si yo quiero mostrar un elemento de pulcritud, de seguridad, el blanco y el azul. ¿Mm? Por eso son mis colores preferidos, ¿no? Del equipo de mis amores. La imagen profesional me va a brindar el azul y el beige. Y una imagen de autoridad, el marfil y el marrón, por ejemplo, y así, un sinfín. Yo les recomiendo que puedan investigar más esta teoría del color, que es muy importante. Ahora aquí yo tengo una gran pregunta. ¿Cómo influye tu imagen personal en la comunicación? Influye muchísimo. Muchos dirán, yo no vivo de la gente, ¿no? He escuchado muchos decir eso, ¿no? Yo no te estoy hablando de que, te guste o no, vivimos en una sociedad ya donde la imagen es muy influyente. Así como te ven, te tratan. Y eso es real, ¿ah? Eso es importante saberlo también. No se trata, ojo, con esto yo no quiero decir, no se trata de encajar en los estereotipos impuestos, ¿sí? Es muy importante también el cambio de actitud. Primero que nos auto-observemos frente al espejo. Y que también nosotros entendamos qué imagen queremos proyectar. Primero, ¿qué imagen yo quiero proyectar esta tarde? Una imagen fresca, una imagen de liderazgo, una imagen de seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros queremos conseguir una buena imagen personal, debemos de una u otra forma estar bien con nosotros mismos, encontrarnos la ropa que estamos usando, ese corte de cabello, ese peinado, ese tipo de maquillaje. Primero, sentirnos bien con nosotros mismos, tal como estamos. Y lo otro, pues, em, hay que tener en cuenta que a través de lo que nosotros combinemos o usemos, ¿ya? Vamos a transmitir.
seriedad, seguridad, dinamismo, cercanía, jovialidad, creatividad, cualquier sentimiento que podamos estar sintiendo. Si nosotros lo reforzamos con la imagen, la comunicación va a ser de mayor impacto. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Muy, muy en cuenta. Entonces, pues si tu rostro y tu cuerpo son, digamos, cercanos por tu naturaleza, o lo consigues tú a través de tu peinado, maquillaje o ropa, debes de tener en cuenta, pues, los colores, la textura de la ropa, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, no hay problema en combinar colores, ¿no? Que quieran transmitir esta sensación. Y ya en algún momento también vamos a invitar a un experto del caso que nos ayude y nos oriente más al detalle. Solamente quiero que quede claro que el color transmite sensaciones, ¿ya? Pero ante todo eso, las combinaciones que uno pueda hacer, la forma que uno pueda vestir, etcétera, etcétera, tenemos que sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos a gusto. El encontrar nuestra imagen ideal para sentirnos bien con nosotros mismos, nos va a llenar de autoridad, nos va a volver, como se dice, poderosos, porque nos da confianza. Y esa confianza se transmite en que nos transformamos en un imán para el resto. ¿Ya? Un segundo. Bien, vamos a abrir en este momento, estamos cerrando la exposición. Denme un segundo para poder conectar la computadora, ¿sí? El cargador en la computadora, es lo que he querido mencionar. Entonces, hoy, queridos amigos, hemos hablado sobre lo importante. Ahí está, listo. Hoy hemos estado conversando sobre la habilidad oratoria, ¿no? Entonces, hemos remarcado, ¿verdad?, en lo importante que es ensayar, en lo importante que es la imagen, en lo importante de que es tener en cuenta los errores que generalmente cometemos cuando estamos en el frente a escenario, tener en cuenta las causas y los motivos del miedo escénico también, ¿sí? Muy bien, vamos a ver qué más tenemos aquí. Pues siempre quiero terminar con esto, que son las claves para mantener al público atento, estas recomendaciones. El contacto visual es muy importante, el material complementario que usemos a lo largo de la exposición, que usemos historias, que usemos frases positivas, involucrar al público con preguntas, tener bien en cuenta nuestras ideas principales, nuestro objetivo eh, que queremos lograr, ¿verdad? Se ha mencionado una serie de elementos a lo largo también, queridos amigos, de la exposición que debemos aprender, ¿no? Estos elementos, de una u otra manera, vamos a aprenderlos también, y no solamente los invito a que lleven este taller virtual de expresión oral con el Centro de Expresión, sino que ustedes también, si tienen la posibilidad de llevar un curso de teatro, un curso de retórica, un curso de improvisación, de clown, un curso de incluso hasta de ventas, que nos ayude a mejorar nuestra habilidad de comunicación, háganlo, porque es muy necesario, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que nuestras palabras ejercen y pueden realizar un gran impacto en nuestro entorno. Que el poder comunicar realmente es un arte de transmitir emociones a través de la palabra. Entonces, los invito, si tú quieres mejorar tu habilidad de comunicación, de creatividad, de expresión oral, de expresión corporal, fortalecer tu confianza, tu seguridad,
tus habilidades para hablar en público, que lleves el taller con nosotros también. De lo que les estaba mencionando, y el día de mañana, queridos amigos, vamos a estar realizando un conversatorio sobre el miedo escénico. Muy importante, no se lo vayan a perder, esto se va a realizar a través del Facebook Live del Centro de Expresión Oral y tú que me cuentas. Vamos a tener a Susi Figueroa, que es actriz y cantante, musicóloga. Ella es de nacionalidad guatemalteca. Tenemos también a una artista escénica, Beatriz Quintana, profesora de teatro también, que actualmente está realizando una producción, una obra teatral muy importante, y a Byron Bustamante, que es un coach que realiza ya hace más de 15 años talleres sobre desarrollo personal. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Agradecerles por su tiempo. Bien, nos vemos entonces, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.